Nadie más la puede decretar, no la puede decretar la Corte, no la puede decretar la Asamblea, solo la puede decretar la Asamblea a solicitud del Presidente de la República. Así dice el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, y cualquiera lo puede leer, está en internet, pongan Ley de Protección Civil de El Salvador y buscan el artículo 24. Únicamente puede ser decretada a solicitud del Presidente de la República por la Asamblea Legislativa, y cuando la Asamblea Legislativa no estuviese reunida, pues el Presidente de la República lo podrá hacer por sí mismo. Nosotros lo hicimos el sábado porque no estaba reunida la Asamblea Legislativa. Y ojo, aquí no estamos hablando de tiempos de guerra, como dijeron algunos juristas, porque estamos hablando de una ley que se aprobó en el año 2005, donde no estábamos en guerra, y que ha sido ocupada por presidentes posteriores al 2005 en varias ocasiones. Ni siquiera ingresó a discusión, lo llamamos el viernes acá, pero lo llamamos a sábado, lo llamamos el domingo, no vinieron. El lunes, cuando la sala lo decretó, nosotros enviamos al equipo a la Asamblea Legislativa, estuvieron en la Asamblea Legislativa horas enteras esperando y ni siquiera los atendieron. De hecho, la sesión cerró el martes en la madrugada, como más o menos ahí por la 1 de la mañana cerró la sesión, y ni siquiera se discutió el tema de la emergencia nacional. De hecho, aprobaron una ley, pero que no tiene nada que ver con la emergencia nacional. Lo último que tiene que ver es emergencia nacional. Ha hablado un montón de otras cosas, sobre todo económicas, pero en ningún momento se toca el tema de la emergencia nacional. Por lo tanto, tenemos dos problemas. Uno, la Asamblea no está reunida, que es la parte formal de la ley, pero está la parte material de la ley, que es la Asamblea no tiene intención de reunirse. Y tenemos un hecho notorio, evidente y mundial, que es que estamos en emergencia. Y eso nadie lo puede negar. Así que nosotros vamos a hacer dos cosas. Bueno, hicimos dos cosas. Una, declarar la emergencia nacional escueta, sin más artículos que los mínimos que dice la Ley de Protección Civil, para que no diga que estamos extralimitándonos en nuestras funciones. Y lo segundo es que vamos a demandar tanto a la Asamblea como a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño. Porque el dejar desprotegido al pueblo salvadoreño sin una ley de emergencia, en un decreto de emergencia, en una evidente emergencia, no solo nacional, sino que mundial, ellos están violando el derecho, hablan mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado de todos, que es el derecho a la vida. Y están violando otro de los derechos más sagrados, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, vamos a poner una demanda, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño. Y ya decretamos el día de ayer emergencia nacional, y por lo tanto, hoy por hoy, nuestro país está en emergencia nacional decretada por el Presidente de la República, tal cual lo dice el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Porque la Asamblea no está reunida, y porque la Asamblea no tiene intención de reunirse, al menos no para discutir este tema, como lo demostraron el lunes. Ahora bien, si la Sala de lo Constitucional nos declara inconstitucional el decreto de emergencia, pues evidentemente nos tocará acatar. Pero eso solo va a reforzar nuestra demanda. Porque yo creo que lo que se está dando, y lastimosamente la gente muchas veces mal informada, un grupo pequeño pues, pero mal informada, dicen, este Bukele es un dictador. ¿Y vamos a ser dictador de qué? Si los que nos están quitando las funciones son los otros órganos a nosotros. ¿En qué momento hemos quitado nosotros una función a ellos? Son ellos los que nos quitan la facultad de poder decretar estado de emergencia. Es más, la Asamblea Legislativa aprobó el viernes una ley, que evidentemente la vamos a vetar, solo estamos tomando el tiempo que nos da la ley para vetarla, que nos quita todas las facultades. Le da órdenes al ministro de Salud, le da órdenes al ministro de Hacienda, le da órdenes a aduanas, le da órdenes a migración, le da órdenes a CEPA. Hombre, ¿para qué tenemos gobierno? Mejor que gobiernen desde la Asamblea, puro decreto. Se le ordena al ministro tal que haga tal cosa, se le ordena a CEPA que abra tal cosa, se le ordena a migración que haga tal cosa, a la policía tal cosa, a la Fuerza Armada tal cosa. Quieren gobernar puro decreto. Y ojo, violando la Constitución. Porque el artículo 40 de la Constitución, y cualquiera que tenga una Constitución, o si no en Google también pueden googlear Constitución de la República de El Salvador y leerla, ahí dice claramente que la dirección de la salud del país compete al Ministerio de Salud. Eso no lo digo yo, no lo dice una ley, lo dice el Código de Salud como 300 veces, pero principalmente lo dice la Constitución, es el artículo 40.
Entonces, que venga una ley secundaria, o perdón, un intento de ley secundaria, a que la Asamblea Legislativa dé las directrices de cómo se va a manejar la pandemia, ¿bajo qué concepto? ¿Por qué? Para poder manejar la salud del país, ellos tendrían que poner un candidato, ganarnos las elecciones del 2024, nuestro candidato, y ahí poner un ministro o ministra de salud y ahí manejar la salud del país. No lo pueden hacer vía decreto, simplemente no se puede. Y yo entiendo que hay una complicidad política y que probablemente ellos van a buscar que el decreto sea declarado constitucional a pesar de que es burda y totalmente inconstitucional. Pero nosotros lo dijimos, lo otro que hicimos fue que declaramos el día de ayer también el decreto ejecutivo 26, el cual decreta la cuarentena domiciliaria obligatoria con las reglas de la salida de DUI, con las reglas, todas las demás reglas, con base no en la ley de cuarentena que ya terminó, la ley de cuarentena venció ayer a las 0 horas, sino con base en el Código de Salud, que hoy por hoy no lo han derogado ni lo han declarado inconstitucional, solo eso faltara. Pero el Código de Salud le da facultad al ministro de Salud, no al presidente, por eso ese decreto no está firmado por mí, está firmado por el ministro. Le da la facultad al ministro de Salud de declarar cercos epidemiológicos, declarar controles sanitarios y ha declarado todo El Salvador como zona sujeta a control epidemiológico. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. ¿Por qué? ¿Por política? No. ¿Por qué? ¿Porque queremos hacerlo? No. ¿Por qué? Porque todo El Salvador está en amenaza epidemiológica en estos momentos. Esa es la realidad. No hay probablemente un municipio de El Salvador que no tenga coronavirus. Y lo decimos porque nuestros exámenes lo dicen y lo decimos también porque evidentemente nosotros hacemos 2,000 y pico de pruebas diarias, pero estoy seguro que si hiciéramos 10,000 pruebas diarias salieran más casos. Por simple lógica. ¿Por qué no hacen 10,000? Hombres, pasamos de la capacidad montada que tenía el sistema de salud de El Salvador de 80 pruebas diarias a hacer 2,000 y pico de pruebas diarias, que para nosotros ha sido titánico. Somos el país de la región que más pruebas hace. Si pudiéramos hacer más, la llegaríamos, porque realmente entre más pruebas se hacen, más podemos encontrar nexos, más podemos aislarlos, más podemos tratar de aislar y contener el virus. Lastimosamente, topados en la capacidad tecnológica, laboratoristas, etcétera, estamos haciendo 2,400, 2,300, depende del día, pruebas, lo cual es muchísimo más que cualquier otro país de la región, incluso países que nos duplican o triplican la población. Sin embargo, estoy seguro que son insuficientes. Y estoy seguro que si hiciéramos más, hubiesen más casos. Y estoy seguro también de que como hay más casos de los que nosotros pensamos que hay, porque así es en todo el mundo, no en El Salvador, igual pasa en Estados Unidos, igual pasa en Francia, igual pasa en España, en Italia, en Alemania, en cualquier parte, y no es que estoy comparando, simplemente estoy diciendo que no hay posibilidad, a menos que hiciéramos 7 millones de tests, e incluso así habría problema porque los tests funcionan a los 5 días, entonces de repente si hiciéramos 7 millones de tests y nos salieran 6,500,000 negativos, no sabemos si esos se contagiaron ayer. Entonces dentro de 5 días tuviéramos que hacer de nuevo, es decir, ni aún así pudiéramos lograr tener un resultado fidedigno al 100% de cuánta gente está contagiada. Solo podemos saber que el virus está esparcido por todo el país y que estamos desde hace ratos en fase de contagio comunitario. Y por lo tanto, la única forma de prevenir es quedándose en casa. Esa es la única forma. Me dice alguien, pero ¿cómo no vamos a quedar en casa para toda la vida? Hombre, no nos vamos a quedar en casa para toda la vida. Pero cuando los científicos del mundo, los médicos del mundo, los mejores epidemiólogos del mundo nos dicen la mejor forma de prevenir el virus es quedándose en casa, este gobierno debe hacer lo posible para que la gente se pueda quedar en casa. Pero la gente tiene hambre, lo sabemos. Y es por eso que solo esta madrugada despachamos 300 contenedores de alimentos para el EMPA, para allá, para Oriente. Y hoy se van a despachar más camiones y hemos duplicado, teníamos 1,7 millones de paquetes alimentarios más el 1,000,000 de bolsitas solidarias, pero ahora he ordenado que se duplique la compra a 3,4 millones de paquetes alimentarios. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el censo no tiene ni idea de cuánta población tiene El Salvador. Tiene 14 años que no se actualiza y creo que cuando se hizo mal. Así que ahora, aparentemente El Salvador tiene 2 millones de hogares, pero realmente cuando lo vemos en la práctica, tenemos mucho más de 2 millones de hogares. Esa es la realidad. Y hemos ido a lugares, ya que priorizamos los municipios más pobres del país, las islas y todo, hemos ido a casas donde la gente ni siquiera tiene DUI. O sea que no está en el sistema.
pero son salvadoreños, viven aquí nacieron, aquí han vivido toda su vida, pero ni siquiera están en el sistema. Gente que dice, nunca el gobierno había venido acá. No sé cuántos habitantes tendría El Salvador, no me voy a atrever a decir una cifra, pero estoy seguro que son muchísimos más de 6.5 millones. Lo hemos visto con la entrega de los $300, lo estamos confirmando con la entrega de paquetes alimentarios. Así que he duplicado la compra a 3.4 millones de paquetes alimentarios, esto es aparte del millón de bolsitas solidarias, 3.4 millones de paquetes, estoy seguro, ahí sí que no hay más de 3.4 millones de hogares, porque entonces seríamos más de 10 millones de habitantes y no creo que llegáramos a tanto. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, nosotros estamos planteando, y se puso desde ya, pero nosotros nos hemos abierto a un diálogo. Y nos hemos abierto a un diálogo, en primer lugar, con la sociedad. Hemos hecho encuestas, hemos hecho preguntas, hemos desplegado a nuestros ministros estaban en la calle, ustedes los han visto. Creo que nunca en la historia del país se habían visto a los ministros entregando paquetes de alimentos, como se ve ahora. Eso es innegable. O ministros trabajando en la madrugada, como se ve ahora, y eso es innegable. Y no es que se duerman en la mañana, porque en la mañana también están trabajando. Y nos hemos dado cuenta que la gente quiere, en su mayoría, quedarse en casa. Unos pueden, otros no pueden. Otros es más difícil, otros es más fácil. Pero nadie quiere exponerse al virus. Así que nosotros vamos a luchar para tratar de que la gente se pueda quedar en casa. Sabemos las dificultades de algunos, que se suma la responsabilidad de otros. ¿Quiere decir que todos los casados son irresponsables? No, pero sí hay muchos irresponsables. Y ustedes lo saben, y todos lo sabemos. Incluso dentro de nosotros mismos hemos cometido responsabilidades. Yo andaba mi mascarilla, ustedes vieron con la reunión con los alcaldes, ahorita me dijeron, mira, quítate la mascarilla porque no se te escucha, y acabo de cometer una irresponsabilidad sanitaria para que ustedes me puedan escuchar. Entonces todos cometemos errores, y la sumatoria de esos errores hace que el virus crezca. Y el problema va a ser cuando ya no lo podamos controlar. Ustedes han visto imágenes de nuestro sistema de salud no colapsado, gracias a Dios, pero a punto de colapsar. Hay camas en los pasillos, no porque no tengamos espacio adentro de las habitaciones, sino porque tenemos que guardar distanciamiento social entre las camas de los sospechosos. Cuando llega alguien con síntomas de COVID, no se puede poner a la par de alguien positivo de COVID. Entonces tiene que dar distancia. Y la infraestructura hospitalaria es la misma. La hemos ampliado, ustedes han visto, la hemos remodelado, ustedes han visto, es la primera vez que se remodela en 30 años, y hemos construido nuevos hospitales, y buenos. El hospital de Tecoluca, el hospital de Jiquilisco, el hospital de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea en Comalapa, y el hospital La Ceiba, donde estaba el Hotel Siesta, y estamos construyendo CIFCO, que es el mega hospital que tendrá 3 etapas, la etapa 1, que es el pabellón grande de las unidades de cuidados intensivos, la etapa 2, que son los otros pabellones de cuidados intensivos, y la etapa 3, que son 2.000 camas hospitalarias normales, que no son de cuidados intensivos. Yo esperaría que con eso nuestro país no se desborde, pero para eso hemos propuesto, nos reunimos también con un grupo grande de empresarios grandes, para plantearles de que nosotros necesitábamos, sí estamos conscientes que hay que abrir la economía, porque no queremos que se pierdan todos los empleos, no queremos que haya pobreza en nuestro país, priorizamos la salud y la vida, pero sabemos que la economía también es importante, sobre todo por la relación que tienen con la salud y la vida. Y entonces les planteamos y les miren, pues hagamos una cosa. La cuarentena no se cumple al 100%, porque el gobierno la dicta, pero luego sale la asamblea y dice que no, luego sale la sala y dice que es inconstitucional, muchos medios de comunicación desinforman, otra gente sale en contra, otra gente protesta, y entonces al final de cuentas, unos la cumplen, otros no, la cumplen más o menos. Nosotros necesitamos una cuarentena de verdad, en la que nos pongamos de acuerdo toda la sociedad. Por eso nos reunimos con los empresarios grandes, no es para que nos den órdenes, sino que es para que ellos se sumen también a esto. Por eso nos reunimos con los alcaldes de Arena. No es porque sea nuestro partido, sino para que ellos se sumen a esto. Por eso nos vamos a reunir con los alcaldes de los demás partidos, para que se sumen a esto, con los diputados de la oposición, aunque nos hayamos dicho cosas y tengamos diferencias, pero necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Para qué? Para decretar una cuarentena que nadie diga que es inconstitucional, que nadie diga que es ilegal, que nadie diga que es incorrecta, que todos siempre va a haber alguien por ahí, tendrá libertad de expresión y pues puede decir, pero que la mayoría de fuerzas vivas del país y políticas del país digan, hagamos esta cuarentena. Bien, con las mismas reglas de la actual, pero que todos la cumplamos. Por 15 días. Y bajemos esa curva. Y así, el 6 de junio, si se aprobase mañana, no creo que se apruebe mañana, pero ese era el plan inicial,
iniciaría a partir del viernes, sería 15 días, el 5 de junio terminaría, el 6 de junio a las 0 horas pudiéramos empezar a reabrir nuestra economía con protocolos. Hablábamos con la gente de Camtex, por ejemplo, hablamos con la gente de los call centers, hablamos con la gente de agricultura, de la construcción, para empezar a abrir inicialmente lo más necesario, lo más urgente para el país, y luego empezar a abrir lo demás. El comercio, etcétera, restaurantes, poco a poco, de una manera controlada, con distanciamiento social, con el uso obligatorio de mascarilla, tratando de manejar el flujo de gente, incluso hablábamos con los alcaldes, incluso en los centros históricos, mantener, aunque la gente pudiera salir, pero mantener dentro de los centros históricos el ingreso a los mercados siempre con DUI, a los supermercados, etcétera. El transporte público es un problema muy grande, la gente piensa que lo quitamos por molestar, como que si fuera divertido quitar algo vital y necesario para 3 millones de salvadoreños. El problema del transporte público es el lugar de contagio más fuerte de todos. Incluso rivaliza con el hospital. En la gráfica mundial ponen al hospital primero, luego el transporte público y luego siguen los demás, gimnasios, elevadores, etcétera, hasta llegar a la casa, que es el lugar más seguro. Pero el lugar más inseguro para los contagios es el hospital seguido del transporte público. Pero en un país como El Salvador, donde la gente no va como en otros países a ordenar el transporte público, sino que la gente va pegada, y los que se han subido a un bus lo saben, y los que nos están viendo no me van a dejar mentir, donde la gente va pegada, así en el bus, en las horas pico, pues es seguro que si uno va contagiado, va a contagiar todo el bus. De nada sirve que haya protocolos de distanciamiento social en la empresa a la que va, donde van a estar a 2 metros con alcohol gel, mascarilla, si para ir tiene que agarrar 2 buses en los que va a ir así, con 2 tipos de gente, con 2 grupos de gente diferentes. Y cuando regrese a su casa va a tener que ir así, con 2 grupos de gente diferentes, en un día. Y luego el siguiente día, y luego el siguiente. Y así tiene que hacerlo 5 o 6 veces a la semana. Y así tiene que hacerlo durante 1 mes, 2 meses. Es seguro que se va a contagiar. Y lo peor es que va a llevar a su casa el contagio también. Por ahí vi una propuesta que decía, no dejemos salir en la propuesta de la Asamblea los mayores de 60 años. Y que los mayores de 60 años viven solos. ¿Qué va a pasar cuando lleguen sus hijos, su esposa de 50, o su esposo menor, o sus hijos, o sus primos, sus hermanos, los que viven en su casa, que tienen menos? No le va a pasar, son inmunes al virus porque está en la ley. Y eso es lo otro que quería decir, y es de que hemos tenido acercamiento con la Sala de lo Constitucional, hemos tenido acercamiento con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el fiscal general de la República, con los diputados, tratando de llegar a un acuerdo político en momentos donde se requiere acuerdos políticos. Y me decía, sí, pero nosotros en nuestra resolución pusimos que la cuarentena era obligatoria. Solo que le quitamos las herramientas al Estado para que la aplique. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabe qué? Dígale a su residencial que levante la pluma, quite la seguridad, quite el alambre Razor que tiene en su muro, quite el muro de su casa, quite la cerradura, el pasador, quite las cámaras, quite la alarma y abra la puerta en la noche. Y se va a dormir. Pero ponga un papel con la ley que dice que entrar a su casa es ilegal. Entonces usted se va a dormir tranquilo porque es ilegal entrar a su casa. Claro, nadie lo va a defender, no va a tener PPI, no va a tener policía, no va a tener seguridad privada, no va a tener pluma, no va a tener alambre de Razor, no va a tener alarma, no va a tener cámara de vigilancia, no va a tener cerradura, no va a tener nada, pasador, no va a tener nada, no va a tener ni siquiera la puerta cerrada, pero va a tener la ley. La ley que dice que nadie puede entrar a su casa. Yo le apuesto que amanece muerto o violado. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que no cumple la ley. Y para eso es que hay una policía. Por eso hay una policía. Todos los países del mundo tienen policía. No son las dictaduras las que tienen policía. En todas las democracias del mundo hay una policía que se encarga de hacer cumplir la ley. Pero no, en El Salvador es dictadura tener policía. O que la policía no cumple la ley. Eso es dictadura. Le quieren quitar al gobierno toda su facultad de gobernar. Ya no le podemos dar orden al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud ya no es el regente de la salud, ya es la Asamblea de los Diputados. Ya no podemos declarar emergencia porque hay que esperar, si hay un terremoto, ni Dios lo quiera, antes de movilizar a la gente, vamos a tener que esperar la plenaria del jueves. Entonces quitemos la policía, pues, y simplemente colguemos las leyes en la calle para que la gente la cumpla. Es tan absurdo, carente de sentido común.
Y salen las resoluciones sin sentido común, y yo las cumplo porque soy respetuoso del Estado de Derecho, pero digo, por Dios, ¿en qué país vivimos? Somos el único país del mundo que no está en emergencia. Bueno, no sí, porque la decretamos nosotros, pero es capaz que la sala mañana sale inconstitucional la decretar emergencia del gobierno. Y entonces, ¿qué? No estamos en emergencia porque la sala dice. Por resolución judicial no hay coronavirus. Por decreto legislativo se acabó la pandemia. A veces me preguntan, ¿y por qué El Salvador es un país pobre? ¿Por qué El Salvador es un país de tercer mundo? ¿Por qué El Salvador, con gente tan trabajadora que migra a los Estados Unidos cruzándose 3 fronteras, desierto, la bestia, el tren y la bestia, van allá sin papeles, sin poder hablar el idioma, salen adelante? ¿Por qué con gente tan trabajadora, tan capaz y tan talentosa El Salvador sale adelante? Hombre, por esa clase política. Y cuando viene un grupito de gente que quiere hacer las cosas diferentes, toda la maquinaria encima a destruirlos. Y si tratan de defenderse, dictadura. ¿Cuál dictadura? La dictadura no poder hacer nada, que todos nos lo vota la sala, que todos nos lo vota la asamblea. Eso es dictadura, en todo caso es una dictadura judicial, es una dictadura parlamentaria, pero no de nosotros. Cuando lo único que estamos tratando de hacer es defender la vida y la salud del pueblo salvadoreño. Y la economía también. Pero en tercer lugar. Entonces, les hemos planteado a los empresarios y les hemos planteado a los alcaldes, y tuvimos la anuencia y el acuerdo o el entendimiento de los empresarios grandes, y fue importante que lo voy a hablar con los empresarios grandes, no porque ellos representan a todos los empresarios, sino porque es un grupo muy importante. Por ejemplo, ahí estaba el padre de mi ex contendiente adversario político, quien no solo tiene una empresa muy grande, sino que además muchas empresas grandes se distribuyen en su empresa. Entonces, tener el acuerdo de actores importantes de la economía salvadoreña es vital para que esto funcione, así como es importante tener el acuerdo de los sindicatos, de la microempresa, de los informales, de la población salvadoreña, que la tenemos en la gran mayoría, y de los alcaldes, por eso nos reunimos hoy con los alcaldes de Arena, posteriormente nos reuniremos con otros alcaldes, y de los diputados, y de la Corte. Ojalá estén a la altura de los tiempos. Gracias a Dios, en la reunión con los empresarios encontramos total apertura y total entendimiento en que si vamos a abrir la economía lo vamos a hacer bien, porque abrirla de golpe solo va a tirar los contagios arriba, tirar las muertes, y el mismo pueblo salvadoreño, en su misma tristeza y golpeado por lo que está pasando, vamos a tener que volver a cerrar. Entonces mejor hagámoslo bien, como se debe de hacer, como dicen los epidemiólogos. Nos dicen, déjense asesorar. Nos estamos dejando asesorar precisamente de epidemiólogos internacionales, y ustedes mismos han visto cómo los médicos y los trabajadores de la salud de todos los hospitales públicos, y no digan que son afines a nosotros, porque hay de Arena, del Frente, Nuevas Ideas, de Gana, del PDC, del PCN y de ninguno. Y todos han salido al unísono y han dicho, por favor, señores diputados, necesitamos la cuarentena. Ellos son los que saben, ellos son los que están ahí. El personal de enfermería, los médicos, ellos son los que están ahí. Ellos son los que se enfrentan a esta distancia del virus. Y ellos son los que están pidiendo esto. Nosotros, asesorados por los que saben, decimos, hagamos una cosa. Acordemos nacionalmente, medios de comunicación incluidos, acordemos una cuarentena estricta, no estricta en cuanto a su articulado, que el articulado sería el mismo, sino estricta en cuanto a su cumplimiento. Cumplámosla. Bajemos esa curva y luego abramos a partir del 6, o depende cuánto tardó la asamblea, 7, 8, 9. Cada día que tardó la asamblea es un día más, para abrir con protocolos o estrictos, inclusive en el transporte público, que no es tan fácil porque no alcanzan los buses para transportar a todo el mundo, pero como abriríamos por sectores, se entendería que se pudiera lograr algo no perfecto, porque perfecto solo Dios, pero sí suficientemente bueno para que no se nos caiga la economía y siempre sigamos protegiendo la salud y la vida primero, como lo más importante que tenemos todos. Dicho esto, nosotros hicimos un llamado, hablamos con los alcaldes, me decían los alcaldes, no tenemos fondos. Yo les decía, bueno, en la asamblea están los fondos. Ya lo dije otra vez, lo digo de nuevo, solo para que no piensen que ha cambiado algo entre la última vez que hablamos y hoy. El día de hoy este gobierno no ha recibido un centavo, partió por la mitad de los 3.000 millones. Nada, cero. Ahí está ya el dinero del Fondo Monetario Internacional en la cuenta del Banco Central de Reserva, pero la Asamblea no autoriza la aplicación al presupuesto y por lo tanto no podemos tocar un centavo, partió por la mitad. Somos el único país que no está en emergencia, según ellos,
Y somos el único país que no tiene fondos para la pandemia, sino que tenemos que usar los mismos fondos del presupuesto normal. Gracias a Dios el dinero alcanza cuando nadie roba y nos ha alcanzado hasta ahora. Pero evidentemente el dinero no va a ser infinito. Por más que no nos robemos nada, no va a ser infinito. Y necesitamos, en pandemia, en una emergencia mundial, necesitamos recursos para poder hacerle frente a todas las cosas que hay que hacerle frente. Insumos médicos, medicamentos, ampliación de los hospitales públicos, construcción de nuevos hospitales temporales, hospitales permanentes, transporte para la gente con enfermedades, campaña de concientización para que la gente entienda cómo funciona y cómo prevenir el coronavirus, la cuarentena, hoteles, alimentación, transporte para la gente que viene, repatriación de gente como hemos estado haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que quiero decir es que creo que ha sido un poco abusivo de parte de algunas personas de utilizar a la gente más necesitada como un instrumento político. Si hay alguien que está consciente de que hay gente con hambre en nuestro país, soy yo, y es este gobierno, y por eso estamos repartiendo alimentos. Pero cuando yo escucho que dicen, estamos manifestándonos por la señora que vende tomates, ¿por qué no van donde la señora que vende tomates y dicen, mire, madrecita, ¿cuánto vende usted de tomates al día? Tanto, hijito. ¿Y cuánto le cuesta la mercadería? Tanto. ¿Y cuánto le cae de ganancia? Tanto. ¿Cuánto le paga de renta a la pandilla? Tanto. ¿Cuánto paga de extorsión? Tanto. ¿Cuánto le paga al usurero? Tanto. ¿Cuánto le queda al día? 50 centavos, hijito. Bueno, ¿sabe qué? Acá hay $100. Tiene para 3 meses gastando 5 veces más de lo que gasta normalmente. ¿Saben qué? Cómprenle la comida para que la señora no tenga que salir y no se exponga al contagio del virus. No, quieren a la señora trabajando de sol a sol. Pues eso lo están abogando. Abogan porque la señora de 80 años, que esté en un grupo súper de riesgo, salga al mercado o a la esquina en el sol, a que trabaje de sol a sol, a vender tomates para que se gane tal vez $1 o 50 centavos, tal vez alcanza para la comida. Por eso están peleando ellos. No están peleando por la señora, están peleando porque la señora trabaja y se mata el lomo para ganar 50 centavos. ¿Por qué no mejor no hacemos una reforma tributaria que los ricos paguen más y le llevamos a la señora comida todo el tiempo? ¿Eso es pelea por la señora? Ah, es que no están peleando por la señora. No, es que peleamos por los varados. Por los varados, por ellos estamos peleando, por la gente que no puede venir. Mi hermana no puede venir. ¿Sabe por qué no traigo a mi hermana? ¿Por qué no abro el aeropuerto y ahí traemos a todo el mundo? Porque son más de 5,000 personas. Y no tenemos 5,000 jets privados. Entonces cada persona va a venir en un avión. Y ustedes saben lo que significa poner en un avión a 250 personas. ¿Cuántas personas van a tener coronavirus en esas 250? 3, 4, 5, el 1%. El 2% son 5 personas. 98% no tiene coronavirus, 2% sí, 5 personas. Dentro de una cabina de avión. 8 horas de vuelo de Nueva York para acá. ¿Cuántos aterrizan con coronavirus? Y luego a los buses, que los van a llevar a los centros de cuarentena. En la cabina del bus, ¿cuántos se van a contagiar? De los 5,000. ¿Cuántos? ¿Alguien tiene un número de 5,000? ¿Será un 5%? Con super media, yo creo que sería más del 5%, pero digamos que 5%. Son 250 personas. Con una mortandad del 3, 8 fallecidos. ¿Y qué va a pasar cuando fallezcan los 8? ¿Quién va a ser el suertudo que va a fallecer? ¿Quién? ¿Quién escoge? ¿Qué va a decir la familia de esa persona? El gobierno lo mató. Venía bien. Aquí se contagió. Claro que se contagió aquí. Porque no se puede hacer una logística para 3 o 5 mil personas en aviones. Tiene que hacer poco a poco, despacio, para poder traer los aviones vacíos, con 50 personas y poder dar distanciamiento social. Aún ahí sí hay riesgo, pero menos. Eso tarda más. Ah, pero es que la gente que está afuera no tiene para comer. Son 5,000. ¿Por qué no le dan $100 cada uno? Son $500,000. ¿Acaso Arena no tiene $500,000? Se gastaron 60 millones en la campaña presidencial. No tienen 500,000. Se pudieron dar $100 cada uno para que aguanten el tiempo mientras los traemos. No, los ocupan de instrumento. Ayer vimos cómo vino el alcalde Dawison. ¿Cómo vino? Si él estaba en Miami. Apareció en la frontera. Pero no creo que haya manejado de Miami a la frontera. ¿Saben cómo vino? En avión privado. Consiguió un permiso de Guatemala y aterrizó en Guatemala en avión privado de Miami a Guatemala con un permiso especial. Él y sus acompañantes.
Y luego agarraron un carro del aeropuerto de La Aurora a la frontera, son 1h30, 2 horas. Y llegó. Y nosotros le llevamos a cuarentena a un hotel, el hombre está bien, un cuarto hotel y todo. ¿Por qué no hacen lo mismo con los demás? ¿Por qué no alquilan con la alimentación? Tal vez es muy poco, pero hemos ayudado con lo que hemos podido. Es el gobierno el que los está repatriando. ¿Por qué no hace nada la oposición por ellos? Dicen que apoyan a los médicos. Pregúntenle a los médicos, ¿qué opinan de la cuarentena? De la ley de la declaratoria de emergencia. Pregúntenle, que apoyan a las enfermeras. Todo el mundo, feliz día de la enfermera. ¿Quieren apoyar al personal de enfermería de verdad? Yo se lo digo, no soy obviamente personal de enfermería, pero lo digo con toda la certeza de que el personal de enfermería estaría de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Aprueben la cuarentena, que es lo que el personal de enfermería quiere. No le pongan un tuit con una felicitación. Póngalo también, está bien, no le hace nada malo y todo el mundo tiene derecho a usar Twitter. Pero apruebe la ley de cuarentena. Pregúntele al personal de enfermería, pregúntele al personal médico, pregúntele a los trabajadores de la salud, desde que hace la limpieza hasta el infectólogo, el epidemiólogo, el cirujano. Pregúntele. Y todos le van a decir lo que yo le estoy diciendo. Entonces el llamado acá es a todas las fuerzas vivas del país, académicas, económicas, sociales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, diputados, alcaldes, etcétera, a que nos pongamos la mano en la conciencia. Dejemos la campaña para después, que de por sí faltó un montón. Aunque no faltara, moralmente lo dejamos dejar para después, pero por sí, gracias a Dios, faltó un montón. Dejémosla para después y enfoquémonos ahora en salvar vidas, en darle salud y que no se nos caiga la economía a la par, sabiendo siempre que es la tercera prioridad. Gracias a Dios, una buena parte del empresariado lo ha entendido, gracias a Dios, la mayoría de la población lo ha entendido y gracias a Dios, por lo que escuché hoy de los alcaldes, todos estuvieron de acuerdo. Ya no sé qué le dirán cada uno en sus declaraciones a la prensa, pero aquí en la mesa todos estuvieron de acuerdo. Y todos eran de Arena. Y muchos alcaldes de ciudades muy grandes, San Salvador, Santa Tecla, Sonsonate, Ilopango. Santa Tecla no es representante, pero aquí estuve, estoy de acuerdo. Ilopango, Soyapango, Ciudad Delgado, Santana, La Unión, Apopa, etcétera. Probablemente 2 millones de personas gobiernan localmente los alcaldes que estaban aquí. Entonces, pongámonos todos la mano en la conciencia, porque nuestro país necesita bajar la curva y necesita tener una luz de esperanza de que vamos a abrir y necesita apoyo en alimentación mientras tanto. El Estado va a garantizar 3 cosas mientras dure la cuarentena. Va a garantizar la salud, que se garantiza por medio de la cuarentena y la atención de salud en los hospitales. Va a garantizar la alimentación, que lo estamos haciendo con la operación más grande de reparto de alimentos en la historia de nuestro país. Y va a garantizar la seguridad, que ahorita tenemos el promedio más bajo de nuestra historia. Somos el país con el promedio de homicidios más bajo de la región. Es que estamos en pandemia, dice uno, y estamos en cuarentena. No es cierto, en Panamá está en cuarentena y han subido los homicidios, en México está en cuarentena y han subido los homicidios, en Honduras está en cuarentena y han subido los homicidios, en El Salvador estuvimos en cuarentena el mes pasado y tuvimos 4 días con 80 homicidios. No es cierto que la cuarentena detenga los homicidios. Sí es cierto que cambia la dinámica, pero no es cierto que detenga los homicidios. Y gracias a Dios, abril en su totalidad fue un mes bastante bueno, 60% menos homicidios que el abril del año pasado. Y en mayo esperamos no solo que sea mejor que mayo del año pasado, sino que sea el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Así que vamos a garantizar la salud, la alimentación y la seguridad. Pero queremos garantizar también la economía. Pero para eso tenemos que trabajar de la mano con los demás poderes del Estado, con la sociedad civil, con los empresarios, con los medios de comunicación y con las fuerzas vivas de nuestro país. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas de la prensa. Iniciamos con Silvia Hernández del Noticiero.
Buenas noches, presidente. Estamos en vivo para el noticiero de Canal 6. Tal vez reiterarnos esta demanda que se va a presentar en contra de la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, cuándo se estaría presentando y cuál es el contenido. También quisiera hacerle otra pregunta, y es que el lunes dijo que presentarían ante la Asamblea una propuesta de reapertura de empresas, la cual fue consensuada con los empresarios con los que se reunió el lunes. ¿En qué consiste la propuesta y de qué trata la cuarentena más severa? Correcto. La demanda es una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño, al no permitirle al gobierno las herramientas y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio y prevenir la expansión de la pandemia. Ojo, todas las medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que han dicho que son dictatoriales y no sé qué, violatorias de derechos humanos, son las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, e incluso por otros organismos internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Sobre todo porque defienden el derecho humano a la salud y a la vida, que son dos de los derechos más importantes, y no los más importantes, ponderados en los demás derechos. Hay gente que dice que todos los derechos tienen igual jerarquía, no es cierto. Y eso ya está, hay amplia jurisprudencia que dicen que no es cierto. El derecho a la vida, por ejemplo, es más importante que el derecho a la libre circulación. El derecho, es por eso que cuando un alcalde hace una fiesta patronal puede cerrar una calle, violando mi derecho, entre comillas, a la libre circulación, por una fiesta patronal. Pero no puede matarme para celebrar la fiesta patronal, porque mi derecho humano a la vida está muy por encima de mi derecho a la libre circulación. Es un ejemplo extremo, pero es ilustrativo. Entonces vamos a poner una demanda una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho a la salud y a la vida y por no permitir al gobierno que tome las medidas sanitarias necesarias para detener el avance del virus, así como todos los gobiernos del mundo han tomado. Y no estoy hablando de dictaduras, estoy hablando de la democracia del mundo. Francia, Alemania, España, Italia, es más, las medidas que estos países han tomado son muchísimo más estrictas que la de El Salvador. La cuarentena de España es mucho más estricta que la cuarentena de El Salvador, la cuarentena de Italia es mucho más estricta que la cuarentena de El Salvador. Entonces no estamos hablando de dictadura, no sé si hay dictadura en Italia, ¿verdad? Entonces vamos a poner esa denuncia. Lo otro es que nosotros hicimos una propuesta al grupo de empresarios, la misma propuesta que le hicimos al grupo de alcaldes, y la vamos a seguir haciendo a otros grupos representativos de la sociedad salvadoreña para que todos estemos a bordo en este proyecto. Y es de que apliquemos una cuarentena con el mismo articulado actual, pero que sea cumplida por todos, o al menos que todos tratemos de que todos la cumplan, con campaña, con llamados, no diciéndole a la gente, no, que lo cumpla porque es ilegal o porque es inconstitucional, no, haciendo todo el esfuerzo para que todos la cumplamos, como un esfuerzo de nación, en donde todos nos unimos para lograr bajar esa curva en 15 días, para que el 6 de junio, si se aprobase mañana, si no, pues ahí va a ir adelantando los días, para que 15 días después podamos empezar a abrir la economía. Poco a poco, cuando digo poco a poco, no quiere decir que un poquitito y un poquitito no, sino que con bloques grandes de la economía, los más vitales, la industria, la agricultura, la construcción de inicio y así, con distanciamiento, con protocolos, con porcentajes, garantizando los flujos y el transporte, de una manera de minimizar el riesgo de contagio. Aparte de las medidas personales que cada quien debe tomar, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el uso de alcohol gel, la higiene, etcétera. Entonces, esas serían la propuesta que se le envió a la Asamblea Legislativa. Es muy sencilla, es una cuarentena con una apertura gradual de la economía, tiene la anuencia están de acuerdo los grandes empresarios del país, están de acuerdo los alcaldes de Arena, vamos a continuar cada día diciendo que están de acuerdo los alcaldes de tal, están de acuerdo los diputados de tal, para que al final se logre un consenso nacional y se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer lo más rápido posible y no tengamos que esperar 15 días para que se decidan, sino que se pueda hacer en 2 o 3 días y así poder empezar a bajar esa curva, más de lo que ahorita solo le hemos logrado desacelerar, empezar a bajar esa curva y poder reanudar nuestra economía priorizando la vida y la salud de los salvadoreños. Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas noches, presidente. Consultarle 3 cosas. Uno, sobre los acuerdos CIU. ¿Qué acuerdos se alcanzaron ahora en la reunión con los alcaldes de Arena? 2, consultarle sobre la declaratoria de casi 25 organizaciones que hicieron esta mañana una solicitud a la OEA para que se activen mecanismos y procedimientos
para garantizar derechos humanos de la población salvadoreña tras la emisión de los decretos 19-26 anoche, y también hay organizaciones que están exigiendo a la Sala de lo Constitucional que se declare inconstitucional el decreto 19, porque aseguran que es lo mismo que el decreto 18, que fue el declarado inconstitucional por la Sala. Y ante esto, ¿por qué no aprobar la ley que fue avalada el lunes en la Asamblea Legislativa para darle un sustento legal al decreto? Sí, bien. Varias razones. En primer lugar, las 25 organizaciones, de las cuales no sé por qué se zafó la UCA, antes iba siempre en la lista, hoy se zafó, incluso pusieron un comunicado diciendo, porque en la ley, o en el proyecto de ley que aprobó la Asamblea Legislativa, incluyeron a la UCA como parte de un supercomité que iba a velar por la salud del país cuando es violatorio el artículo 40 de la Constitución. Entonces la UCA dijo, esperen, nosotros ni siquiera nos consultaron, nosotros sáquenos de ahí, solo publicó la UCA hoy. Y eso que la UCA ha sido muy dura criticando a este gobierno. Pero ni siquiera ellos les dijeron, si nos metieron ahí en la ley, nadie les consultó. Lo otro es de que el decreto 19 no se parece al 18. El decreto 18 es un decreto amplio, que nosotros sentíamos que era necesario para proteger a la población en la pandemia. Pero la Sala lo declaró inconstitucional y uno de los motivos más importantes que iba en la demanda de la Fiscalía y por ende en la resolución de la Sala, es que decían que nos estábamos extralimitando, incluso algunos decían que estábamos prorrogando un decreto legislativo vía decreto ejecutivo. Entonces, para evitar eso, nosotros lo que hicimos fue una declaratoria simple y llana, simplemente la declaratoria tal cual, no es sin todo el articulado, y se puede leer, está en versión pública, está publicado. Ahí está un articulado sencillo, básico, simplemente la declaratoria de emergencia tal cual, llana, como siempre se ha hecho en el país, en cualquier inundación, en cualquier lluvias, etcétera, temporal, mucho más ahora que estamos en emergencia mundial, que es la definición de una pandemia, una epidemia mundial. Así que no tiene nada que ver el decreto 19 con el decreto 18. Ahora, la Sala está en su derecho de declarar inconstitucional también, pero por eso mismo nosotros decimos que vamos a poner una denuncia ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque se estaría violando el derecho a la salud del pueblo salvadoreño y a la vida. Ahora, que nos van a poner una demanda a nosotros es como un poco absurdo, porque ¿demanda de qué? De tratar de proteger al pueblo. O sea, es un poco absurdo, porque nosotros, porque estamos acatando la resolución de la Sala, tratamos de buscar una solución para que el país se mantenga en emergencia. La misma Sala mandató en su resolución que fuéramos a la Asamblea a negociar un decreto de emergencia. Fuimos, estuvimos todo el día ahí, o sea, nuestro gobierno estuvo todo el día ahí, no lo recibieron, mejor recibieron a la NEP y no recibieron a nuestros funcionarios. Terminaron a la 1 de la mañana del martes y ni siquiera tocaron el tema de la emergencia. Entonces nosotros estaríamos, los que están en desacato son ellos, si lo viéramos objetivamente. Pero como, bueno, nosotros somos los malos, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al país sin emergencia? No, decretamos emergencia, pero para que no sea el mismo decreto 18, solo decretamos la simple y llana emergencia. Ahora, ¿por qué no aprobamos la ley que la Asamblea aprobó? Porque eso no es una ley de emergencia, ni siquiera se llama ley de emergencia. Y si usted ve la ley, no tiene nada que ver con la emergencia, es una ley de reapertura económica, es una ley que usurpa 60 funciones del órgano ejecutivo. O sea, le ordena a CEPA, le ordena a Migración, le ordena a Aduanas, le ordena al MOP, le ordena al Ministerio de Salud, le ordena a la Policía. Por Dios, si quieren, quitamos la presidencia y el gobierno y la pasamos a la Asamblea Legislativa y que gobiernen a punta de decreto. Como les digo, que cuelguen en las puertas de las casas de que no se puede entrar a robar y ya nadie va a robar. Es absurdo, es un decreto absurdo. Ese decreto es el decreto más absurdo que he visto. Por supuesto que lo voy a votar, y lo voy a votar por inconstitucional, no por inconveniente. Yo esperaría que la Sala, si es que lo superan, yo esperaría que la Sala tuviera la más mínima emergencia. Y quiero decir una cosa que es bien importante. Yo sé que los magistrados de la Sala tienen familia, tienen hijos, tienen nietos en algunos casos. Si ellos nos despojan de las herramientas para poder combatir la pandemia, nosotros no vamos a hacer nada más que, ni modo, acatar. Nos toca, ¿no? Pero que sus hijos y sus nietos sepan lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Y cuando están muriendo, Dios no lo quiere, toco madera, porque lo que más quiere es que no muera nadie. Pero si Dios no lo quiere, mueren salvadoreños, porque ellos están jugando a la política y al poder y a ver quién tiene más poder. Que sus hijos y sus nietos sepan lo que están haciendo sus padres y sus abuelos.
Y cuando sus hijos y sus nietos le preguntan, abuelita, abuelito, papá, ¿por qué está muriendo esa gente? Que tenga el valor de decirle, hijo, porque yo tiré una sentencia. Y yo le quité el poder al gobierno de detener eso. Como lo han hecho ya, y ojalá no lo sigan haciendo. Porque sinceramente lo que le están haciendo al pueblo salvadoreño es una infamia. Es una infamia. Porque nadie puede dudar que estamos trabajando día y noche para llevar alimentación, para curar a la gente, para arreglar los hospitales. Nos dejaron una red de hospitales públicos destruida. Y nadie puede decir que no. Si ustedes mismos hacían los reportajes donde salía la gente durmiendo en el suelo, los hospitales cayéndose con hoyos sin ventanas. Vayan a verlos ahora, yo sé que no hemos terminado. Vean la diferencia. En 2 meses hemos hecho lo que no hicieron en 40 años. Yo 40 años porque no fue que en la guerra los arreglaron tampoco. Hemos contratado, hay más personal de lo que ha habido, nunca ha habido tanto personal médico y seguimos contratando. Hemos puesto una página de voluntariado pagado para que la gente se ponga de voluntario, estamos pagando para que trabajen. El Salvador tenía 80 unidades de cuidados intensivos, de las cuales funcionaban 30. 30, solo en el sistema público. Solo para hacerles una comparación, Costa Rica tiene 640 unidades de cuidados intensivos. Nosotros tenemos 80, de las cuales funcionaban 30. Ahora estamos ampliando y haciendo que funcionen 150. Mientras tenemos 5, donde tendremos 1000. Vamos a pasar de 30, 80 nominales, a 1000. 12 veces el salto nominal y 33 veces el salto real. Este gobierno trabaja día y noche, 24 horas, sin descanso. Y no me refiero a mí, me refiero a todo el gobierno. Para salvaguardar la vida, la salud, la alimentación y la seguridad del pueblo salvadoreño. Se dispararon los homicidios, ¿qué hicimos? Reunión, a tomar medidas en los penales, en la policía, con la Fuerza Armada, a hacer planes, inteligencia, etcétera. ¿Qué dijeron? Dictadura, dictadura, qué barbaridad, miren lo que están haciendo. Se movieron con sus contratos internacionales, pagaron para que salieran publicaciones en otros países, para que El Salvador fuera la dictadura. ¿Dictadura por qué? Por combatir la delincuencia. ¿Y qué sería que no dictadura? Que mataran 80 personas cada 4 días, como pasaban los gobiernos de ellos. Porque ahí no había dictadura. Ahí mataban 16 personas a machetazos y no había dictadura. Quemaban un bus y no había, con gente dentro, y el que trataba de salir lo balearon y no había dictadura. Pero ahora que tenemos una semana con 4 días sin homicidios, en la semana el promedio de homicidios fue de 0.7. 0.7. Como país de primer mundo. Esa es dictadura. ¿Dictadura de qué? ¿Qué ley violamos? ¿Qué facultades? ¿Acaso hoy ya no podemos usar la policía? Es tan perverso, nos quieren quitar, el sistema de salud no sirve, nos quieren quitar los medicamentos, nos quieren quitar los fondos para poder pagarle bonos a la gente que está en primera línea, para poder comprar insumos para nuestro personal de salud, para poder remodelar nuestros hospitales, nos quitan los fondos, nos quitan las facultades legales, nos quitan la declaratoria de emergencia, nos quitan el régimen de excepción, nos quitan la ley de cuarentena, nos declaran inconstitucionales nuestros decretos. Hacen campaña de confusión a la población para que la gente no sepa si terminó la cuarentena ayer, si termina hoy, si termina mañana, si termina en 20 días, si termina en 8. Le hacen creer a la población que le aprobaron 3.000 millones de dólares. Todos ustedes publican, le aprueban 3.000 millones de dólares al gobierno. Puchica, 3.000 millones de dólares. Ya tienen los fondos para... ¿Por qué no publican que no nos han dado un centavo por partido por la mitad de esos 3.000 millones de dólares? Para Plan Plano Territorial pasó lo mismo. Fase 1 dijimos, la fase 1 la vamos a pagar con fondos propios. Y la pagamos con fondos propios. Mismo presupuesto que tenía el FMLN, que fue por el que lo iban a usar, nosotros pagamos la fase 1, que es la única que está funcionando. A punta de fase 1 tenemos estos resultados. Luego lanzamos la fase 2 y dijimos, vamos a ahorrar otro puchito de aquí, de acá, el presupuesto del FMLN, y vamos a ponerlo para fase, pero nos surgen los fondos y pedimos 91 millones. Se tardaron a diciembre para aprobar los 91 millones. Todos ustedes publicaron, algunos en las portadas, los que son periódicos, le aprueban 91 millones de dólares al gobierno para la fase 2. 91 millones de dólares. Estamos en mayo, ya va a terminar mayo, y no hemos recibido un centavo de los 91 millones porque nunca ratificaron el préstamo. Lo aprueban, pero no lo ratifican. Luego pedimos 109 millones para la fase 3. Ese ni siquiera lo aprobaron. Ahora para la pandemia nos aprueban 2.000 millones. 2.000 millones de dólares salieron todos los titulares. Y después pedimos 1.000 más, 1.000 millones más.
Vayan a preguntar cuánto de esos 3.000. Dicen, no, pero es que ya le dimos presupuesto y él tiene FOPROMIL y tiene un apoyo que le dieron el gobierno japonés y le han dado donaciones. No, estamos hablando de lo que nos donaron, que además lo hemos conseguido nosotros. Estamos hablando de los 3.000 millones. ¿Cuánto nos han desembolsado de esos 3.000 millones? $0.00. Ese es el dinero que nos han dado para combatir la pandemia más grande que ha enfrentado la humanidad en 100 años. Por eso no vamos a firmar esa ley, que es una ley de muerte, porque no es una ley de vida, no es una ley de salud, es una ley de muerte. Y yo no voy a firmar esa ley, y la voy a votar por inconstitucional y me voy a tomar todo el tiempo que me da la Constitución para hacerlo, para que tratar de que no entre en vigencia, porque cuando entre en vigencia va a morir gente por esa ley, si es que entra en vigencia, si es que los diputados superan el veto y si es que la Asamblea Constitucional comete otra infamia. Pero que le respondan a sus hijos y a sus nietos. Cuando le pregunten, papá, ¿por qué están muriendo esa gente? Porque yo quise, hijo. Porque yo quería que los salvadoreños murieran. Y porque yo quería desestabilizar el gobierno y no me importó el costo de vidas humanas que se iba a tener. Los alcaldes están de acuerdo con nuestro plan. Por lo menos eso fue lo que dijeron aquí, todos. Es más, agradecieron el tiempo que nos tomamos, la invitación. Todos. Arena, y no estoy hablando de un grupo no representativo. Estoy hablando de más de la mitad de la población que Arena gobierna a nivel municipal, estaba ahí representada. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que les dijimos? El plan que les acabo de decir. Todos estuvieron de acuerdo. Ahora será labor de ustedes corroborar lo que yo estoy diciendo. Pero todos los alcaldes estuvieron de acuerdo. Al igual que los empresarios estuvieron de acuerdo. ¿Que los empresarios están de acuerdo? La mayoría del pueblo está de acuerdo. Los alcaldes están de acuerdo. Los que no están de acuerdo es un grupo controlado por este grupo, que en realidad es una familia más que un grupo tipo clan de la mafia, que se controló las gremiales del país, porque están en todas, y FUSADES, y desde ahí quieren manejar los hilos, sin ganar ni una elección, porque ni en la primaria pudieron ganar en Arena, pero desde ahí quieren manejar los hilos de las cosas, y ojo, es una agenda perversa, porque si es una agenda en pro de algo, ok, pero es una agenda perversa. Porque la propuesta que nosotros estamos poniendo de 15 días de cuarentena a cambio de la reapertura luego de los 15 días es una propuesta moderada, es una propuesta razonable, lógica, de sentido común. No aceptar ni eso. Eso se llama desestabilización pura y dura. Y lo están haciendo para dejar al gobierno sin recursos. ¿Y eso en qué va a redundar? En muertes de salvadoreños. ¿Y qué va a pasar cuando mueran salvadoreños ni Dios lo quiera? ¿Quién es el culpable? El gobierno. Ahí van a tener el dedo acusador, a pesar de que ellos saben que ellos lo causaron y que ellos lo planificaron. Nelson Rauda, de El Faro. Buenas noches, presidente. Dos preguntas sobre transparencia. Uno de los impases que ha ocurrido en la búsqueda de acuerdos con la Asamblea son los informes de gastos de la emergencia. ¿Por qué el Ejecutivo no ha presentado a la Asamblea los informes de gastos de emergencias con detalles como los proveedores, tal como los diputados lo están pidiendo? Y la otra es esta. En El Faro publicamos que el ministro de Hacienda, la viceministra de Trabajo y el viceministro de Obras Públicas tuvieron dobles cargos. Hoy el secretario jurídico dijo que él también. Hay más funcionarios que ganen salario en el gobierno con estos mecanismos y podríamos conocer los salarios reales de ellos. 3 preguntas. ¿Cuál fue la primera? El impasse sobre el informe de gastos. Sí, bien. Nosotros tenemos que presentar un informe a la Asamblea de todo lo que se ha hecho. Y se está haciendo. Y se ha hecho los informes requeridos. De hecho, en estos días tenemos el informe no solo de la pandemia, sino de todo el año. Además de que ya se presentaron los de la pandemia. A la Asamblea no se le presenta el informe de gastos con proveedores. No sé quién te dijo eso. Eso se le presenta a la Corte de Cuentas. Es decir, aquí de verdad, yo no entiendo. O lo están haciendo, ojo, o se hacen o son. Pero la Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas, que es un poder independiente del órgano ejecutivo y es un poder independiente de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos a la Corte de Cuentas, que ha nombrado, además, y la presidenta de la Corte de Cuentas lo ha dicho, ha nombrado un equipo especial que fiscaliza factura por factura, proveedor por proveedor de lo que el gobierno está invirtiendo en la pandemia, o que no son fondos especiales que nos ha dado la Asamblea, son los mismos fondos del presupuesto. Y sin embargo, tenemos auditoría especial, ni siquiera auditoría normal que se hace anualmente, auditoría especial de la Corte de Cuentas. Ahora, que tenemos que informar a la Asamblea, sí, pero no tenemos que decirle, mire, fíjense que estas 8 aspirinas se las compramos a la farmacia tal, esta se la compramos directo a Bayer, esta se la viene mañana, porque ellos no son la Corte de Cuentas.
Ellos quieren ser todo, quieren ser la Presidencia de la República, quieren ser Ministerio de Salud, quieren ser Ministerio de Seguridad, quieren ser la Fuerza Armada, ellos quieren ser todo, no lo son. Ellos los eligieron para que sean diputados y legislen, no para ser la Presidencia de la República ni para ser un supragobierno. El día que aprobaron la ley esa, bueno, el martes, que la terminaron votando a la 1 de la mañana, nombraron un comité para que controle la salud del país. Si la Constitución dice que la salud del país la ve el Ministerio de Salud, ¿por qué no van y me preguntan a los diputados por qué aprueban leyes inconstitucionales? No, vienen a mí a preguntarme que por qué no la firmo. Entonces, por eso, la realidad es que nosotros presentamos informes a la Asamblea, como dice la ley, y factura por factura, ítem por ítem, nosotros vamos a ir a enseñar al Chato Vargas. Eso se le presenta a la Corte de Cuentas. Y la Corte de Cuentas lo está auditando. De hecho, aquí tengo esperando desde hace rato al comisionado de las ICIES, porque además hemos puesto a las ICIES a que fiscalice también. Porque el primero que no quiere que vaya a haber un caso de corrupción allá abajo, soy yo. Y que después me vaya a reventar 10 años después. Pero no es Rodrigo Ávila el que va a fiscalizar los gastos del gobierno. Es la Corte de Cuentas. Y en el caso nuestro, que quisimos poner algo adicional para fiscalizarlo, pusimos a las ICIES, que son auditores internacionales, auspiciados por la Organización de Estados Americanos. ¿La otra pregunta cuál era? Los dobles cargos. Dobles cargos, sí. La Secretaría Jurídica de la Presidencia ha sido honor en toda la vida, por lo menos en la última década o más. Y lo que se hace es que uno de los asesores jurídicos de la Presidencia se le da el cargo de secretario jurídico de la Presidencia. No es el caso de nuestro secretario jurídico, ha sido el caso de los secretarios jurídicos anteriores también. Y me extraña que no lo sepan, o tal vez ya lo sabían. Entonces, uno de los asesores jurídicos de la Presidencia se le da el cargo de secretario jurídico de la Presidencia, pero como es ilegal que tenga dos cargos, perdón, es ilegal que tenga dos salarios, entonces el segundo cargo se le da ad honorem. Ustedes recuerdan cuando Hatos Bunce se le nombró ministro de Educación, por ejemplo. Él era secretario de Gobernabilidad, tengo entendido, si bien recuerdo. Cuando se le nombró ministro de Educación, fue ministro de Educación ad honorem. Igual que cuando el vicepresidente Sánchez Serén se le nombró ministro de Educación, se le nombró ministro de Educación ad honorem. No es que tenía dos sueldos, sino que tenía dos cargos. El cargo de vicepresidente, con el cual recibía salario, y el cargo de ministro de Educación, con el cual no podía recibir salario porque no se pueden tener dos pagos del gobierno. Entonces, en el caso del secretario jurídico, él, como siempre se ha hecho, es uno de los asesores jurídicos de Casa Presidencial, que hay varios, y que ganan lo mismo, y a él se le da el cargo especial de secretario jurídico para que él firme lo que tiene que firmar por ley el secretario jurídico, pero no se le paga por ese cargo y por eso se le pone secretario jurídico ad honorem. No es que el hombre no gane dinero, es que el hombre ese cargo no recibe nada porque es un cargo de mucha relevancia formal, pero el trabajo real lo hacen los asesores jurídicos, no lo hace el secretario jurídico, quien lo que hace es estampar la firma. ¿Y los salarios reales de ellos? Pues este portal de transparencia. O sea, yo no tengo el portal de transparencia en la cabeza. Bueno, ahí está el portal de transparencia, no el portal de transparencia que ha habido siempre, yo en la cabeza. ¿Cuántos empleados públicos? 250,000, por favor. Seguimos pregunta. con Alexis Juárez de Órbita TV. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos. Dos preguntas relacionadas siempre al tema de la Asamblea Legislativa. El primero, conocer específicamente la situación que se da con esto de los préstamos. Mañana es posible, o un 99% probable, que no vaya agendado este tema y no se va a analizar. Es decir, no hay recursos. ¿Cómo va a ser el gobierno para pagar todas las situaciones que tiene que pagar, los gastos? Y se ha conocido también que ya se le pagó a los empleados legislativos y a los diputados, pese a la advertencia que usted había hecho el pasado lunes. Y la segunda pregunta sería si existe un enfrentamiento entre órganos del Estado, entre Ejecutivo y Legislativo. Hoy le preguntábamos al presidente de la Asamblea Legislativa y él decía que no, que ellos están cumpliendo su labor y usted está cumpliendo con el mandato que se le otorgó. Entonces, si no hay enfrentamiento, ¿cómo podría dársele una solución y un acuerdo para que entre todos los órganos se trabaje a fin de atender la pandemia con el mismo objetivo de que no existan más casos y más muertos? Gracias, muchas gracias. Excelentes preguntas.
La primera, es probable que mañana no se aprueben los fondos y que de nuevo, y después va a aparecer Loro repitiendo lo mismo, diciendo, no, nos han dado un centavo por la mitad, pero hay que recordarlo, porque la gente de repente piensa que ya nos han dado algo. Yo espero que mañana lo aprueben, por el bien del país, porque necesitamos dinero para comprar insumos médicos, para comprar medicamentos, para seguir ampliando los hospitales, para seguir preparándonos. Le hice una pregunta y le digo, ¿cuántas ambulancias tenemos? Y me dicen, disponibles tenemos 15 ahorita. ¿Cómo que 15 disponibles ambulancias? Empezamos a agarrar, reconstruir ambulancias todas, digamos 80. Yo digo, no podemos tener 80 ambulancias. Si esto está ahí, vamos a necesitar más de 80 ambulancias. Hay que comprar ambulancias. Entonces tenemos que prepararnos bien, y lo bueno es que esto va a quedar, no es que la ambulancia va a desaparecer después de la pandemia, la ambulancia va a quedar, los hospitales ampliados van a quedar, las 1000 UCIs que vamos a dejar en el país, va a pasar de 80 nominales y de 30 reales a 1000, esas 1000 UCIs, 1000 unidades de cuidados intensivos van a quedar para atender personas con insuficiencia renal, con derrames cerebrales, con ataques al corazón, con accidentes de tránsito, etcétera. Dejar esa herencia ahí, aparte de combatir la pandemia y reactivar la economía. Yo esperaría que dejaran a un lado los pleitos y se aprobaran los fondos. Y yo voy a algo, me dice, mire, pero usted, ¿por qué dice que dejen a lado los pleitos y que aprueben los fondos? Pero les dice sus cosas. Miren, algunos de ustedes mismos que seguirán la política de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos hay un pleito y un choque verbal entre la Casa Blanca y el Congreso y el Senado de los Estados Unidos casi de diario. Durísimo, durísimo, en redes sociales, en entrevistas, en conferencias, en todo. Incluso en el discurso del presidente de Estados Unidos, la presidenta del Congreso, que es el Speaker of the House, el equivalente a decir presidente del Congreso, la presidenta del Congreso rompió el discurso del presidente cuando el presidente estaba enfrente. Sí, hay un choque muy duro. Y sin embargo se aprobaron 2 billones en español, o sea, 2 millones de dólares, se dice trillions en inglés, 2 millones de dólares, a 2 billones de dólares en español, para atender la pandemia. Y hasta desembolsado. Y ahorita está solicitando más fondos. ¿Por qué? Porque los pleitos políticos siempre los van a ver. Donde no hay pleito político es una dictadura. En una dictadura dice no hay pleito político, el dictador hace, la asamblea aplaude, todos al unísono, y se aplaude muy lento, lo fusilan. Pero en las democracias hay discusiones, hay palabras fuertes entre órganos. Eso quiere decir que hay independencia y que no hay una dictadura, como le han querido vender al mundo. Pero cuando hay una emergencia, no es que paran las palabras duras. Miren la política de Estados Unidos, un país que admiramos. Sigan las palabras duras, pero está la aprobación de los fondos. Porque los fondos no son para el presidente, los fondos son para el pueblo. Entonces nosotros no estamos pidiendo fondos para que, no sé, para comprar algo yo, es para el pueblo, para la salud del pueblo, para la alimentación del pueblo, para la seguridad del pueblo, para reactivar la economía del pueblo y para los municipios donde no gobernamos ninguno. Somos aliados que gobiernan algunos, pero somos minoría. Hoy nos reunimos con todos de Arena, todos ellos necesitan fondos. Entonces no es un tema, ok, digámonos lo que, a mí no me importa lo que me digan lo que me quieran decir. Ahí pasan discursos, horas y horas en el canal legislativo, no sé quién lo ve, pero pasan horas y horas diciendo improperios, me dicen de todo. A mí no me importa, que me digan lo que quieran, pero que aprueben los fondos del pueblo. Entonces yo quisiera, y hago el llamado, y entiendo que los alcaldes lo van a hacer mañana también, alcaldes de Arena, a pedir en la asamblea que apruebe los fondos. Por lo menos este puchito de los 3.000, que es como el 12%, va a quedar el 88% pendiente, pero bueno, por lo menos que aprueben algo, para que haya voluntad, de que se vea que va a haber fondos para enfrentar la pandemia. Lo otro, el pago a diputados, yo lo que dije, y lo mantengo, es que si tengo que priorizar entre comprar alimentos o pagar a los diputados, voy a comprar alimentos. Mientras tengamos para pagar las dos cosas, yo estoy obligado por ley a pagarles. Es decir, ellos no son mis empleados. Yo no puedo decir, no le paguen a los diputados. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer, si ya no hay dinero, es decir, bueno, presidente, mire, solo tengo esto, ¿qué hago? ¿Le transfiero a los diputados o le transfiero para la compra de alimentos? Entonces, en ese momento, yo sí puedo priorizar y decir, transfieran a la compra de alimentos. Hoy por hoy, hay caja para pagar ambas cosas.
El dinero alcanza cuando nadie roba. No estamos robando, el dinero, hemos hecho milagros y nadie puede decir que no. Cuando no nos han dado ni un centavo de los 3.000 millones y hemos hecho todo esto y seguimos haciendo. Entonces, ¿había dinero para pagar a los diputados? Se pagó a los diputados. Y si hay dinero el próximo mes, se lo va a volver a pagar. Pero si llega el momento, que probablemente llegue, en donde no haya y me digan, ¿quién le pagamos, a los médicos o a los diputados? Pues evidentemente vamos a escoger a los médicos, no como un castigo a los diputados. Por eso es que se les pagó ayer, porque no los puedo castigar. Pero sí, en la emergencia de priorizar entre si les pagamos al personal de enfermería o a los diputados, se les vamos a pagar al personal de enfermería. Vaya, se alcanza para todos, se les paga a todos como dice la ley. Pero si no, toca priorizar. Gracias a Dios, no está tocando priorizar aún, pero cada vez, a medida se adentre la pandemia, a medida se incrementando la necesidad de recursos, pues esto pudiera pasar. Y la tercera, que sea un enfrentamiento, no importa cómo se le llame. Como dije hace un rato, la esencia de la democracia permite que haya enfrentamiento. El punto no es el enfrentamiento. El punto es que al final de cuentas, así como en Estados Unidos hay enfrentamiento, o alguien lo puede llamar diferente, yo veo enfrentamiento, pero a la hora de aprobar lo necesario para una crisis, todos votan para aprobar lo necesario para la crisis, para darle las herramientas al gobierno, porque el Estado tiene 3 poderes, pero el gobierno solo hay uno, para darle las herramientas al gobierno, para que pueda gobernar, para que pueda trabajar, para que pueda ejecutar, por eso se llama órgano ejecutivo, para que pueda ejecutar, se le tienen que dar las herramientas legales y las herramientas financieras, los recursos, para poder ejecutar. Entonces, si hay enfrentamiento, no sé, cada quien lo catalogará. Yo creo que enfrentamiento verbal se le pudiera decir que sí, pero lo importante es que estén los recursos legales y financieros para poder hacer frente a la pandemia, para que nuestros héroes que están allá en primera línea, nuestros policías, nuestros soldados, nuestro personal de salud en los hospitales y los otros que también están trabajando, el CONA, el ISNA, el personal del MOP que está transportando los alimentos ahorita, los que están construyendo el hospital, etcétera, tengan su salario, tengan sus bonos, tengan sus insumos, que nuestros pacientes tengan el medicamento, que nuestros médicos tengan los aparatos necesarios para atender a la gente, las condiciones especiales, los aires acondicionados especiales que no reciclan el aire dentro de una UCI recontaminando a la gente, sino que sacan el aire contaminado y meten aire fresco, etcétera. Es decir, necesitamos invertir en la red hospitalaria, necesitamos invertir en las unidades de cuidados intensivos, necesitamos comprar ambulancias, comprar medicamentos y por eso necesitan recursos. Así que si hay enfrentamiento no, dependerá qué será catalogado como enfrentamiento. No hay enfrentamiento armado, no hay, pero sí pudiera haber un enfrentamiento verbal o un enfrentamiento jurídico, pero eso está dentro de la democracia y yo creo que lo que sí es importante, como vemos en otras democracias, es que hay enfrentamientos políticos y verbales, pero a la hora de resolver una pandemia, a la hora de resolver los problemas de una crisis, se unen y aprueban lo que es necesario para el pueblo salvadoreño. Estos no son fondos para el gobierno, son fondos para el pueblo salvadoreño, son fondos para nuestros médicos, para nuestros enfermeros, para nuestro personal de salud, para nuestros policías, para nuestros soldados y para toda la gente que está en primera línea luchando contra esta pandemia.